Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Esperemos que bien. Aquí estamos, como siempre, para actualizar la información durante más de una hora en TV Ciudad. Actualizar, por ahí empezamos. Sí. Porque el PIT-CNT anunció que la campaña para habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales al momento recolectó 153.300 firmas. El anuncio se hizo un día después de que diversas autoridades de gobierno advirtieran en el Parlamento que un triunfo de ese eventual plebiscito generaría diversos riesgos. En respuesta, justamente, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, expresó que las afirmaciones del gobierno son patrañas, que faltan el respeto a la honorabilidad del movimiento obrero y pidió ir a un nivel de discusión más elevado, más fundamentado y con elementos. Para que el plebiscito se habilite, recordemos, la campaña debe alcanzar por lo menos 270.000 firmas antes del 27 de abril. Bueno, y ahora vamos a empezar saliendo del estudio y dándole paso a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que está allí en la torre ejecutiva. Comienzo distinto. Julieta, ¿cómo andás? Mucho ministro y ministra por ahí. Vamos a ver si en un ratito la tenemos. Ahí está. En este momento finalizó la reunión del Consejo de Ministros y está en este momento declarando el ministro de Defensa, Javier García. Acaba de decir que se adelanta este discurso del 2 de marzo del presidente frente a la Asamblea General. Vamos a escucharlo. Que haya cambio de personas no quiere decir que haya cambios de gestión. Hay un camino trazado, hay un programa de gobierno que es el compromiso con el país, de una coalición que en estos 4 años se enriqueció en el trabajo en conjunto y se ha consolidado como un fenómeno político que es nuevo en el Uruguay, apenas 4 años, pero que tiene una gran solidez y que supo liderar al país en los momentos más difíciles que se vivieron en el último siglo. Así que los cambios que pueda haber no significan cambios de gestión. Continuidad en la gestión, remate, un año por delante y al mismo tiempo seguir avanzando en las cosas que quedan. Ustedes saben que los procesos burocráticos en el Estado uruguayo son pesados y lentos. Y hay muchos que van a ir coagulando en este año, en el último año de gobierno. Así que ustedes van a ver una actividad muy intensa. ¿Por dónde pasaron las indicaciones del presidente de la República en este Consejo, que además tiene muchas particularidades porque es el primero para algunos en esta función y el último para otros como usted en la suya? Sí, el de aprovechar este año para concretar todos aquellos procesos que pueden haberse empezado años antes, porque como decía, la burocracia y el Estado son pesados, pero que están redondeando este año. Entonces, terminar todos los procesos, redondear la gestión. De hecho, si ustedes saben, ayer se anunciaban procesos que hacen a construcción de viviendas, todo lo que hace a las políticas de saneamiento, el plan para los 60 pueblos que van a tener obras de saneamiento, en fin, hay cosas muy concretas que van a modificar la vida para mejor de miles y miles de uruguayos en materia de vivienda, en materia de infraestructura, en materia de comunicaciones, en materia de sanitaria, porque el saneamiento es eso, es decir, concentremos en eso. Camino positivo, satisfacción porque todos los uruguayos pudimos progresar a pesar de todo lo que sucedió en Uruguay y que no dependía de nosotros, pero al mismo tiempo concentración porque queda un año. Satisfacción, sí, pero al mismo tiempo concentración y mucha humildad para redondear este año que queda de trabajo. Cumplir un programa de gobierno como el que estamos cumpliendo no debe ser motivo de camiseteos. Debe ser motivo de decir, cumplimos lo más sagrado que debe tener un dirigente político, que es cumplir con el compromiso ante la ciudadanía. Cuando la gente vota, da confianza. Y honrar esa confianza debe ser la satisfacción más importante que cualquier persona que se dedica al servicio público. Ministro, en estas elecciones... La mayor preocupación en la sociedad hasta ahora es el tema de seguridad pública. ¿Debe que le queda este año en el gobierno? Usted sabe que las evaluaciones y las afirmaciones dependen de cómo se vea. Cuando vemos cómo estamos en materia de seguridad pública y cómo estamos hoy, todos los índices dicen que estamos mejor. Eso quiere decir satisfacción porque está todo hecho, ¿no? Pero si usted disminuye, como se ha disminuido en el país, 30% de las rapiñas, es mucho mejor que haya 30% de rapiñas menos, como está sucediendo hoy, a que haya 50% más como en el periodo pasado. Es decir, es mejor lo que está pasando hoy.
Si usted disminuye sensiblemente 20% los hurtos, es mucho mejor 20% menos que 20 o 40% más, como sucedía antes. Incluso hasta en los homicidios, que la disminución no ha sido tan marcada, pero obviamente que existió la estabilización y un poco menos. ¿Eso quiere decir conformidad? No. Quiere decir que se ha enfrentado a un problema que ha tenido fenómenos nuevos, porque la violencia que se ve, por ejemplo, en materia de agravamiento vinculado al narcotráfico que se ve hace 3 años en el Uruguay esta parte, porque hay cosas que se están viendo en el grado de violencia extrema que no se veían antes en el Uruguay. Requiere instrumentos nuevos y por eso, entre otras cosas, desde la coalición estamos impulsando herramientas nuevas, los allanamientos nocturnos, que es una herramienta más para enfrentar ese fenómeno. Así que nuestra impresión es, si uno sigue los números objetivos, no se puede llegar a la conclusión que usted llegó. Se dice, en materia de seguridad, estamos mejor de lo que se estaba antes, no estamos conformes porque falta más por hacer. ¿Por dónde pasan las prioridades para su cartera? Perdón. Estamos en este momento, recién hablabas del narcotráfico, hay una propuesta clara de Estados Unidos de hacer una ayuda, una colaboración con el gobierno uruguayo en lo que tiene que ver con atacar el narcotráfico. ¿Cómo se está trabajando desde su cartera esa propuesta? No sé en qué se refiere usted. Si usted se refiere a algo vinculado a la avenida de la jefa del Comando Sur, no, yo lo que leí en declaración de la prensa es que si se pedía, se iba a ayudar en esa cosa. Nosotros tenemos una política nacional en materia de lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, y trabajamos en frontera, trabaja el Ministerio del Interior, y ese es el camino que estamos llevando adelante. Le consultaba, ministro, en lo que respecta a su cartera en particular, si bien usted va a abandonar el cargo en breve, ¿por dónde quedan las prioridades o los caminos que se empezaron a recorrer pero todavía están sin concluir? Bueno, escuchábamos allí al ministro de Defensa Nacional, Javier García, luego de esta reunión que mantuvo el presidente de la República con todos los ministros de cara a esta rendición de cuentas que hace todos los años en el Parlamento, obviamente para definir qué se destaca por parte de cada cartera. En un año muy particular, porque es aparte el año electoral. Y es tiempo de presentar los titulares que tenemos pendientes. Directora de INAU por el Frente Amplio denuncia que la ampliación de cobertura del Plan CAIF está estancada por falta de presupuesto. Hay 13 edificios vacíos y 41 salas móviles que terminaron su construcción pero no pueden funcionar por falta de recursos. El sindicato de Pedidos Ya mantuvo una reunión con la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado. El senador frente amplista Óscar Andrade criticó a las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado porque no asistieron a la comisión. El fiscal Gilberto Rodríguez archivó una denuncia penal contra el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, por entender que carecía de evidencia. La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay abrió una nueva línea de investigación sobre la organización liderada por Sebastián Marcet por el presunto delito de lavado de activos mediante bitcoins. ¿Qué tanto nos interesa la campaña electoral de 2024? ¿Cuán constructiva será la campaña electoral este año? ¿Nos representan las precandidaturas? Informe de la Usina de Percepción Ciudadana. La presidenta del Codicen de la ANEP, Virginia Cáceres, informó que la semana que viene se reunirá con autoridades de los colegios privados debido al cierre de 4 instituciones. El presidente de Brasil, Lula da Silva, cree que Bolsonaro estuvo implicado en el intento golpista de enero de 2023, luego de que la Policía Federal lanzara un operativo contra el expresidente y varios de sus exministros, asesores y militares involucrados en los ataques a las sedes de los 3 poderes en Brasilia. Asesinaron en Ecuador a una concejala del Partido Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, al tiempo que integrantes del ejército hallaron al menos 111 cartuchos de dinamita durante una intervención realizada en el sur de la ciudad de Guayaquil. Como siempre, también nos pueden ver en vivo por YouTube y en sus dispositivos, donde estén, a través de la web del canal tvciudad.uy. Queda un móvil más que a continuación presenta Natalia. Sí, Martín, porque surgen denuncias desde INAU y nuestro compañero Martín Duarte nos amplía. Adelante, Martín. Natalia, Martín, buenas tardes. Como adelantábamos recién en titulares, la directora por parte del Frente Amplio, Natalia Argencio, viene denunciando el estancamiento que hay en el plan
CAIF, este plan que atiende a niños y niñas de todo el país entre 0 y 3 años, que tiene hoy por hoy una cobertura de 60.000 niños y niñas y que se propuso a partir del 2021 incrementar o detectó una demanda de 30.000 justamente niños y niñas que necesitan este servicio y que simplemente lo pudo ampliar a 2.893 de esos 30.000 niños y niñas que identificó que necesitarían el servicio. A esto tiene que ver el presupuesto asignado por la rendición de cuentas y algunos edificios que están construidos prontos para funcionar, pero que no tienen recursos justamente para mantenerlo activo. En un rato compartimos algo de información sobre este tema. Otro asunto, el senador frenteamplista Óscar Andrade cuestionó a las bancadas del Partido Nacional y el Partido Colorado porque no asistieron a la sesión de una comisión del Senado que recibió a una delegación del sindicato de Pedidos Ya para abordar los impactos de los 251 despidos que la empresa concretó a comienzos de este año. Pedido Ya tiene que dar la cara, porque en realidad hoy Pedido Ya nadie sabe nada, no da acuso de recibo al Ministerio de Trabajo, no da acuso de recibo a la Comisión de Trabajo de Diputados. Vamos a ver si ahora da acuso de recibo por lo menos la Comisión de Trabajo del Senado. Desde el 8 de enero que estamos intentando que la comisión se reuniera, en ese momento tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado cambiaron un criterio histórico. Desde la recuperación de la democracia hasta acá, a cualquier delegación, sea de trabajadores o de empresarios, se lo recibe. En este caso, se pronunciaron de que como había instancias de negociación, no los iban a recibir en comisión. Y en este día de comienzo diferente en MBD Noticias vamos al tema de portada porque el PIT-CNT informó que la campaña que se propone habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales ya ha alcanzado 153.300 firmas. El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, aseguró que 75% de la población rechaza la reforma previsional realizada por el actual gobierno en respuesta a las autoridades que ayer expresaron preocupación por los efectos de una victoria del eventual plebiscito. Lo que han planteado, y creo que la gente lo sabe, porque un 75% de nuestra ciudadanía, según encuestas, quedó desconforme con el ajuste fiscal y la reforma jubilatoria que hicieron el año pasado, y porque hay encuestas que nosotros reafirmamos en la calle, establecen que alrededor de un 60% de la gente estaría dispuesta a firmar. Yo creo que la gente entiende que aquí hay un planteo sumamente sencillo. En primer lugar, poner una base mínima de jubilaciones y pensiones igual al salario mínimo. Hoy este está ubicado en 22.280 pesos. Esto implica una mejora para los sectores que ganan jubilaciones miserables, aunque tampoco permite tirar manteca al techo, es una mejora importante. En el momento de la más profunda revolución tecnológica que achica el tiempo necesario de trabajo para la producción de bienes y servicios, se establece volver nuevamente a los 60 años para jubilarse, sin desmedro de que quien pueda y quiera seguir trabajando lo puede hacer, y desvincula el lucro financiero de una esfera que es un derecho humano fundamental de protección social como la seguridad social. La gente lo entiende fenómeno y por eso está firmando. El gobierno habla de que se van a confiscar fondos de las AFAP, 22.000 millones de dólares, de que se afana la guita. Se usó esa expresión en el Parlamento. Bueno, eso es una falta de respeto que lleva el debate al nivel del Zócalo, ¿no? Sigue el desfile ministerial en la Torre Ejecutiva. Reaparece Julieta Núñez Tomás en la edición central de MBD Noticias, aquí a través de TV Ciudad, porque un nuevo ministro estaba justamente saliendo de la Torre Ejecutiva y ahí tenemos al ministro Martín Lema. Energía eléctrica y otro tipo de... Así es, compañeros, lo escuchamos. Seguimos fortaleciendo todo el trabajo territorial. El MIES pasó de 10 horas por equipo por semana a 30 horas por técnico por semana el trabajo en territorio, lo cual hay un fortalecimiento territorial. Estamos con la ventanilla única, que esto permite mucha mayor celeridad en la respuesta de personas que solicitan diferentes prestaciones, seguir profundizando el trabajo en la ciudad universitaria que generamos a través del INJU, los diferentes centros INJU que se van a generar en este año, los 7 centros INJU que se van a generar este año, las oficinas móviles, seguir disponiendo de una mayor presencia territorial. Todo ese trabajo obviamente se va a profundizar con un equipo que es extraordinario. ¿Hubo algún mensaje en particular del presidente
presidente de la República para su persona o para la de Javier García, que es el último consejo del cual ustedes van a participar? Lo importante acá son los equipos y lo más importante aún, las gestiones que estos equipos realizan para que se traduzca o para que llegue a la gente. Por lo tanto, siempre el reconocimiento desde el punto de vista de la acción y del compromiso tiene que ser en clave de equipo y sobre todo en cuando llegan las acciones a la gente. Por tanto, ni aspiramos a obtener palabras en ese sentido y entendemos que la satisfacción y honor de haber integrado este equipo al lado del presidente de la República, ya con eso es suficiente y no necesitamos palabras. Hubo 3 asesinatos este miércoles en zonas periféricas de Montevideo. Hay colectivos que están denunciando que falta presencia territorial para abordar la violencia de una forma más integral. ¿Qué tiene para decir el Ministerio en ese sentido? Se ha fortalecido la presencia territorial de diferentes instituciones, ni que hablar la del MIDES, la de ACE, el trabajo y el despliegue del Ministerio del Interior y demás. Y se ha trabajado en este periodo como nunca en la etapa postpenitenciaria. Lo que se hizo en este gobierno, muchas acciones que tienen que ver con el MIDES, no tienen precedente. Por ejemplo, la red de oportunidades que permite una cantidad de oportunidades laborales y educativas para personas que recuperan la libertad. Estamos preparando un documental que se va a presentar el 15 de marzo que tiene que ver con conocer historias de superación para que la sociedad pueda entender la trayectoria muchas veces que termina en un hecho delictivo, que no quiere decir justificar porque el delito se reprime, pero entender de fallas que se dan desde la primera infancia y van a haber historias verdaderas de superación, de gente que estuvo muchos años dentro del sistema penitenciario y logró superarse, que algunos hoy trabajan en el estudio jurídico, otros trabajan en la construcción, otros trabajan en instituciones de salud, otros están vinculados al deporte. Ese trabajo no tiene antecedentes. Lo mismo el plan de inclusión asistida que estamos llevando adelante entre el MIDES y el Ministerio del Interior, que yo estoy convencido que va a bajar la reincidencia, porque tiene mucho apoyo técnico desde el punto de vista de contención social, porque tiene una cantidad de prestaciones socioeconómicas, porque el plan tiene un diseño de llegada a una cantidad de acciones, un kit social que va a permitir no solamente la llegada de esa contención para dar otros caminos, otras alternativas, sino que en 7 meses se nos va a permitir medir el impacto de este tipo de acciones. Ministro, ADEOM le suspendió los derechos a Valeria Ripoll. ¿Qué opinión tiene al respecto? Es una vergüenza. Y lo que termina demostrando con esto el PIT-CNT, que no solamente se saca fotos con Maduro, sino que ejerce las mismas prácticas. Porque acá están censurando y hay una persecución política a Valeria Ripoll. ¿Por qué? Por pensar distinto. Porque Valeria Ripoll no ocupa un cargo político. ¿Cuál es el cargo político? Pasa en comisión en el despacho donde yo frecuentemente ocupo una banca en diputados. Si eso es un cargo político, es como entender que el Frente Amplio tiene 270 cargos políticos porque tiene 270 pases en comisión en el Parlamento. Y obviamente que no es así tampoco. Ni es un cargo político en el Frente Amplio como partido político, ni es en el Partido Nacional, ni en ninguno de los partidos políticos, porque el pase en comisión es para cumplir diferentes tareas al lado del legislador. Bien, escuchábamos entonces al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, allí a la salida de este encuentro con el presidente de la República, y retomamos el tema de los plebiscitos. Hablábamos de la recolección de firmas para este plebiscito de la reforma previsional, pero hay otros. También desde la campaña contra la usura y por una deuda justa, que está recolectando firmas para habilitar un plebiscito con el objetivo de cambiar la normativa sobre los intereses de los préstamos. Se informó que se han reunido 143.000 firmas. Según le dijo a la Diaria esta semana el coordinador general del equipo de campaña, Enrique Montaño, las 143.000 firmas constituyen un número auspicioso. Agregó que al momento de hacer el último conteo, además de las adhesiones contabilizadas, ya se habían conseguido otras que no se llegaron a incluir en la suma. Al igual que la iniciativa sobre aspectos previsionales, esta campaña precisa superar las 270.000 firmas antes del 27 de abril para que se habilite el correspondiente plebiscito. La campaña contra la usura y por una deuda justa fue impulsada desde Cabildo Abierto y, según se expuso el día de su lanzamiento, consiguió la adhesión del Partido Ecologista Radical Intransigente y de militantes del Partido Nacional, el Partido Colorado y organizaciones de la sociedad civil.
Otro tema ahora. Les contamos que el sindicato de Pedidos Ya planteó sus preocupaciones como consecuencia de los 251 despidos que concretó la empresa a comienzos de este año ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado. Allí el colectivo pidió que se cite a representantes de la multinacional y de la empresa proveedora Extendo, así como a autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Acá hay un manoseo que no viene solo parte a la herramienta sindical, sino al Ministerio de Trabajo, a los parlamentarios que le están poniendo también un pienso y una dedicación al tema. A mí me parece que Pedidos Ya tiene una enorme responsabilidad de la fuga laboral y de la precarización que dejó en el Uruguay, ¿no? Sobre todo si se comprueba aparte, ¿no? La evasión de impuestos que hizo, no sé cómo se llama el término, disculpen si le erro, pero digamos dinero que el Estado le dio a la empresa para generar fuentes de trabajo, son millones de dólares. O sea, imagínense lo que puede sentir un trabajador que gana 40.000 pesos, que se le hayan dado 18 millones de dólares a una empresa donde trabajaste un montón de años para que después te echen en 2 minutos por un Zoom. Es brutal. Es brutal y Pedidos Ya tiene que dar la cara, porque en realidad hoy Pedidos Ya nadie sabe nada, no da acuso de recibo al Ministerio de Trabajo, no da acuso de recibo a la Comisión de Trabajo de Diputados. Vamos a ver si ahora da acuso de recibo por lo menos a la Comisión de Trabajo del Senado. Nosotros le pedimos a la Comisión de Trabajo que si en lo posible podían citar, le mandaran la versión taquigráfica a ambas empresas, la citaran y también al Ministerio de Trabajo si es posible. Todo en el ámbito de poder buscar la mejor solución. Nada es querer poner a nadie en exposición. Ahora, bueno, si no quieren dialogar con nosotros, nos quedan a veces otro tipo de alternativas que ir a exponer situaciones. Bien, y el senador Frente Amplista Óscar Andrade criticó a las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado porque no concurrieron a esta sesión de la comisión que recibió al sindicato de Pedidos Ya. También dijo que se tiene que afinar la legislación vinculada al acceso por parte de algunas empresas a exoneraciones fiscales, de manera de que esas empresas cumplan con las exigencias debidas a cambio de recibir esas exoneraciones. Desde el 8 de enero que estamos intentando que la comisión se reuniera. En ese momento, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado cambiaron un criterio histórico. Desde la recuperación de la democracia hasta acá, a cualquier delegación, sea de trabajadores o de empresarios, se lo recibe. En este caso, se pronunciaron de que como había instancias de negociación, no los iban a recibir en comisión. Una decisión absurda, es una grosería, una arbitrariedad brutal que además está salpicada de represión sindical de una empresa que no tiene ningún argumento para los despidos. Así como hubo un conjunto de actividades económicas que tuvieron en dificultades profundas cuando la pandemia, esta empresa en particular, producto de la situación que se dio en la pandemia, fue de las que hizo la zafra en la pandemia. Otro elemento en el que tenemos que afinar legislación es respecto a las exoneraciones. No tenemos todavía claro el monto, se hablan de 22 millones de UI, puede ser más, pero una empresa que recibió una exoneración altísima con el compromiso, entre otros ítems, de generar empleo, lo que hace es, apenas vencido el plazo, por eso digo que tenemos que construir exigencias mayores a los efectos de sacrificar recursos de todos, es hacer una reestructura con despido masivo, violación sindical, no respeta al Ministerio, ni los ámbitos de acuerdo, ni el Parlamento. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Bueno, les decía, seguimos adelante porque es tiempo de salir del estudio, ya que llama uno de los móviles, reaparece en todo caso Martín Duarte, que llega con agenda de infancia. Adelante, Martín. Gracias, Martín. Sí, porque estuvimos siguiendo un informe que en este caso realizó la directora por el Frente Amplio del INAU, Natalia Argencio, que muestra algunas falencias en torno a la planificación y la organización, en este caso del INAU, teniendo en cuenta de que al día de hoy existen 41 salas móviles y 13 CAIF que no están funcionando, que tuvieron un costo para el organismo cercano a los 554 millones de pesos, algo así como 14 millones de dólares, y no está funcionando justamente por falta de presupuesto. Al principio del año 2021, el plan CAIF identificó alrededor de 30.000 niños y niñas que están dispuestos, en este caso las familias están dispuestos o con la necesidad de la cobertura de primera infancia. Recordar que hoy por hoy el plan CAIF atiende
a lo largo de todo el país a 60.000 niños y niñas entre 0 y 3 años. Y de alguna forma lo que precisa este informe es que hubo una primera inyección de dinero por parte del gobierno a la hora de la construcción de estas obras, pero que no se sostuvo con el presupuesto anual que tiene el organismo. De hecho, se necesita 3 veces el presupuesto que aprobó la rendición de cuentas para este año, para el funcionamiento en el 2024, que es de 400 millones de pesos, para sostener esta infraestructura, reitero, de 13 CAIF y 41 sala móvil que no brindan el servicio justamente por no contar con el presupuesto que ronda a lo largo del año en los 1.490 millones de pesos. Conversamos con Natalia Ergencio, que es directora por parte del Frente Amplio, que señaló, entre otros aspectos, esta planificación se planteó en el año 2021 dar cobertura por lo menos al 50%, alrededor de 17.500 niños, y apenas llegó al 9%, 2.894 niños son los que pudieron ampliar esa cobertura en torno al plan CAIF. Como bien decís, en el año 2021 que había 32.000 niños y niñas entre 0 y 3 años que necesitaban cobertura, se encontraban en el quintil 1 y quintil 2. Se planificó en el año 2021 la propuesta de cubrir a 17.500, o sea, a la mitad de los que se habían identificado que se necesitaba. Y el Ejecutivo hizo una inyección presupuestal de una partida única de 50 millones de dólares para los años 2022 y 2023, y se presentó una propuesta en INAU que presentaba, para cubrir a estos 17.500 niños y niñas, se iban a ampliar 110 CAIF nuevos, más de 80 salas móviles. ¿Cuál es la realidad al día de hoy? Que por el déficit de presupuesto tenemos edificios que se terminaron de construir, a la fecha hay 30 edificios nuevos, de estos 110 de ampliaciones que se propuso al principio, hay 30 edificios nuevos, de los cuales tenemos 12 al momento, 13 que están vacíos, y tenemos 41 salas móviles que se construyeron y que también están vacías. Cuando digo vacíos, están sin brindar atención. Para poder brindar atención hoy a los edificios que están vacíos y a los que se están construyendo, porque además tenemos construcciones en marcha, se estaría necesitando a la fecha 1.490 millones de pesos hoy, o sea, 1.500 millones aproximadamente, y la partida que se brindó en rendición de cuentas en el artículo 550, que son partidas a replicar entre diferentes organismos, suma 400 millones. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Le agradecemos a Martín y al resto del equipo desde Exteriores y volvemos a estudios. Les contamos que una delegación del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo fue recibida por autoridades del Ministerio del Interior y en esa reunión planteó preocupaciones con respecto a la situación o la falta de estabilidad en algunos empleos vinculados al rubro policial. Puntualmente se refirieron al personal policial eventual, porque el corte de algunos contratos puede afectar sus fuentes laborales. En el mes de diciembre fueron notificados que en un plazo de 120 días, a raíz de que los servicios contratantes ya no iban a prestar el servicio, iban a ser desvinculados del Ministerio del Interior, planteamos ese tema. Bueno, vemos muy buena predisposición por parte del Ministerio. Se creó una mesa de trabajo donde está obviamente personal del Ministerio y de la Dirección Nacional de la Policía, y se nos informa que se está avanzando. No nos dan, obviamente, yo creo que eso es un poco, están viendo la forma, que fue uno de los puntos que nosotros le planteamos, de buscar cuál sería la estrategia y la forma para poder garantizar y presupuestar a esos compañeros eventuales, pero lo que sí nos dicen es que el tema está bastante avanzado y que en breve ya van a tener una respuesta positiva para todos esos compañeros.
Y el subsecretario del Interior, Pablo Abdala, explicó que en la reunión con el sindicato policial capitalino también se habló de la posibilidad de que la policía realice allanamientos nocturnos si prospera el plebiscito que se pondrá a consideración de la ciudadanía simultáneamente con la elección nacional. Un comentario, ¿no? Ese plebiscito es un hecho que se va a hacer porque se llegó a él desde el oficialismo por la vía parlamentaria, no requiere de Exacto, no hay que recolectar firmas. Es un hecho y según Abdala, si llega a obtener la mayoría, la postura que entre otras personas él respalda, la policía va a estar en condiciones de allanar por la noche. Aprovechamos la instancia por parte nuestra para hacer algunos señalamientos en el marco de la lealtad y de la lealtad recíproca además entre trabajadores y ministerio en cuanto a algunas afirmaciones que por parte de algunos dirigentes sindicales y particularmente de la presidenta del sindicato se hicieron públicamente, con las cuales nosotros discrepamos y creo que la instancia permitió precisamente precisar algunos conceptos en aras precisamente de mantener la confianza recíproca y el buen clima de trabajo. En ese sentido, en los últimos tiempos, con relación a distintos temas, se había afirmado, por ejemplo, que la Policía Nacional no está en condiciones de practicar allanamientos nocturnos si se diera el caso de que la Constitución es reformada como está proyectado, en función de la falta del equipamiento necesario, de la falta de chalecos, de la falta de visores nocturnos. Quedó claro que nada de eso es así, nosotros lo dijimos con mucha claridad. Aspectos vinculados también con la capacidad de fuego de la delincuencia con relación a la capacidad de fuego de la policía, donde está muy claro que la delincuencia no tiene mayor capacidad de fuego que la policía, como contrariamente se había dicho públicamente. Y creo que, repito, como hablando la gente se entiende, nosotros hicimos esos planteamientos, transmitimos nuestra preocupación en cuanto a esas afirmaciones que no tienen que ver con las opiniones. Por supuesto, vivimos en un régimen de libertades, todo el mundo es libre de opinar como quiere, pero en cuanto a determinadas afirmaciones que eran imprecisas. Cambiamos de tema. El semanario Búsqueda informó en esta jornada que el fiscal Gilberto Rodríguez archivó una denuncia penal contra el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, por entender que esa denuncia carecía de fundamento. La denuncia fue presentada por el abogado Rafael Ravera, representante de militares retirados condenados por crímenes durante la dictadura civil-militar. En la denuncia que presentó el abogado de los militares se cuestiona el actuar del fiscal Ricardo Percivale por considerar que hay un relato armado, que eso responde a una visión hemipléjica que no investiga los delitos cometidos por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en los años previos, según informa hoy el semanario Búsqueda. El abogado Rafael Ravera sostiene en sus argumentos que tanto Percivale como algunos jueces están politizados y es esa ideologización la que los lleva a cuestionar la imparcialidad en el cumplimiento de su deber. La denuncia es por un eventual abuso de funciones y omisión contumacial de los deberes del cargo. Para el fiscal Gilberto Rodríguez no se cuenta con evidencia probatoria alguna para sostener una imputación penal contra Percivale. La diputada Elsa Capillera dejó Cabildo Abierto y se incorporó al Partido Colorado para apoyar al precandidato Andrés Ojeda. Esta información fue publicada por El País, que justamente informó que Capillera ya le comunicó la decisión al senador y líder cabildante Guido Manini Ríos y que fundamentó esa decisión en que ya no se siente representada por Cabildo Abierto. En las elecciones de 2019, su lista a la Cámara Baja fue la más votada de las que presentó Cabildo Abierto. Días atrás, recordemos, el partido de Manini Ríos sufrió la baja de la diputada suplente Inés Moncillo, que se incorporó al espacio 40 del Partido Nacional. Además, tiempo atrás también se escindió del partido Eduardo Luz, que será precandidato presidencial de un nuevo partido, el Partido Constitucional Ambientalista. Algunas cuentas rápidas de las 11 bancas en la Cámara Baja con las que Cabildo Abierto empezó el actual periodo, en este momento le quedan 9. Cambiamos de tema. La empresa de cannabis medicinal Farming cerró sus instalaciones en Zonamérica y despidió a todo su personal sin pagar indemnizaciones. Y por eso en las próximas horas habrá una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es la consecuencia de una denuncia sindical presentada.
De manera imprevista cerró sus puertas la empresa de cannabis medicinal Pharming y despidió al 100% de su plantilla después de que en julio lo hiciera Boreal en el mismo sector. Desde la Asociación de Cultivadores de Cannabis, ACA, se afirmó que al igual que otras empresas, Pharming apunta a la especulación financiera tal como lo resumió Germán González de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay. Acá nosotros vemos que las empresas, por ejemplo, del sector marihuana están especulando constantemente. Venden las patentes, venden, por ejemplo, compran por $15.000 y venden por 100.000, o compran por 1 millón y venden por 2 millones. Nosotros vemos que esto es un negocio netamente especulativo y acá los únicos desprotegidos somos los trabajadores. ¿Por qué? Porque no hay una garantía que diga a los trabajadores dónde vamos a cobrar. Para este jueves fue convocada una reunión con la participación de la UTRAU y de CIMA, el Sindicato de la Industria del Medicamento, en la DINATRA. Por la empresa fue convocado Nicolás Bustillo, hermano del ex canciller Francisco Bustillo, que dejó el cargo en noviembre en medio del escándalo por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Desde un principio, Nicolás Bustillo fue el nexo con los capitales georgianos, país con el cual Uruguay inició negociaciones en agosto de 2021 para la firma de un tratado de libre comercio bajo la gestión de su hermano. Por esa misma fecha y según publicó Brecha, Pharming enfrentaba denuncias por deudas, juicios laborales e irregularidades en la construcción de viveros y un laboratorio en Sonamérica. A principios de 2021, la empresa Pharming de cannabis medicinal comenzó a operar en Sonamérica con el invernadero semicerrado más grande de Latinoamérica, una inversión de capitales provenientes de Georgia en el continente euroasiático. Bueno, hoy es día de conocer algunos datos de la Usina de Percepción Ciudadana, por eso le damos la bienvenida a Juan Ignacio Dorrego. Juani. Hola Nati, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Bueno, tenemos algunos datos para compartir con quienes están siguiendo MBD Noticias al respecto de esta campaña electoral 2024, año de elecciones, que ya ambiente en el cual, bueno, nos vemos inmersos. Decir que largó, ¿no? Sí. Hace un tiempito ya. Definitivamente estamos desde hace un buen tiempo en clima de campaña electoral. ¿Qué piensan las uruguayas y los uruguayos al respecto? Sobre eso les consultamos a quienes integran el panel de la Usina de Percepción Ciudadana. Comenzamos compartiendo los datos de la primera placa que releva, bueno, qué tan interesados estamos en la campaña electoral del año 2024, de este año. Sí. Y estos son los datos que recogimos. Primero, y muy importante, la barra de arriba muestra, bueno, la síntesis de los resultados agregados, totales. Y tenemos que 2 de cada 3 personas dicen estar algo interesados y muy interesados, lo cual demuestra algo que ya conocemos sobre nuestra democracia participativa, con buenos niveles de interés en la vida política del país. Si analizamos esos datos de acuerdo a una dimensión que tomamos en cuenta en el panel, que es el nivel socioeconómico de quien responde, vamos a ver que a medida que aumenta el nivel socioeconómico de la persona respondiendo, pareciera aumentar también el interés en la campaña electoral del 2024. Es así que quienes integran la franja de nivel socioeconómico alto son quienes muestran mayores niveles de algo interesado y muy interesado en esta campaña, mientras quienes son parte de la franja de nivel socioeconómico bajo son los que registran menos o valores más reducidos en este sentido. Y además, mayor falta de interés, claramente. Sí, por supuesto. Pasamos a la segunda placa, si te parece, que complementa esta información. Esta es importantísima, porque en esta campaña lo que estamos viendo es eso, incluso se sale a pedir, ¿no?, desde los distintos partidos políticos que no se polarice, pero Sí. Las expectativas. Natalia, a tal punto que lo hemos conversado en otras columnas de la Usina de Percepción Ciudadana en MBD Noticias, señalando, dejando nuestras expectativas de tener una campaña electoral que sea constructiva, donde se hagan aportes, donde se fortalezca la democracia. Sobre esto le consultamos y las respuestas de las personas invierten los colores. Sí. Aquello positivo que mostraba que 2 de cada 3 están interesados en la campaña electoral 2024, nos muestra ahora que una gran proporción
la mayoría de quienes respondieron esta encuesta creen que vamos a acudir a una campaña electoral poco constructiva y nada constructiva. Estamos hablando de casi 6 de cada 10 personas que opinan esto, tienen esta visión negativa sobre los meses que siguen por delante. Si además hacemos el mismo análisis según el nivel socioeconómico de quien responde, también la relación se invierte. Sí. Y de esta forma, a medida que aumenta el nivel socioeconómico de las personas que responden, también aumentan esas expectativas negativas. Lo cual nos dice que quienes, por un lado, tienen mayor interés en la campaña electoral, lo veíamos en la pregunta anterior, muestran también mayores expectativas de que sea una campaña poco constructiva y nada constructiva. Sí, bueno, para que lo tengan en cuenta quienes llevan adelante las campañas, que quizás tienen que enfocarse más en las propuestas, ¿no? Sin duda. Poner sobre la mesa un montón de temas y discutirlos de una manera De hecho, Nati, sobre eso intentamos indagar también en esta consulta, haciendo referencia a las precandidaturas que hoy ya se conocen y que ya sabemos que... Unas cuantas. Son unas cuantas. La pregunta, pasamos a la placa, a la tercera placa, que resume sobre los datos sobre, bueno, cuánto nos representan las precandidaturas en esta campaña electoral del 2024. Las respuestas para el panel total, tenemos que, bueno, una buena proporción de la ciudadanía dice que sí, que se identifica con alguna de las precandidaturas. De todas formas, tenemos casi 1 de cada 4 que dice no identificarse con las precandidaturas que hoy se conocen, ¿verdad? Por otra parte, volviendo a hacer el análisis según nivel socioeconómico, encontramos que a medida que desciende el nivel socioeconómico de la persona respondiendo, aumenta el porcentaje de personas que dicen no identificarse con ninguna de las precandidaturas que actualmente se conocen. Sí. Dicho de otra forma, los más pobres de nuestra sociedad encuentran menos identificación con las candidaturas que hoy tenemos sobre la mesa. Y eso es interesante, porque si lo unimos o lo cruzamos con el desinterés, quizás tenga algún vínculo una cosa con otra. Sin lugar a dudas, digamos, son parte conjeturas que podemos hacer en base a estos datos. Es parte de las discusiones que seguramente actores políticos estarán teniendo en estos momentos, pero lo que queda claro es que, bueno, aquellas personas de mayor nivel socioeconómico muestran un mayor interés en la política, son también las personas que tienen peores expectativas con respecto a la campaña, pero son quienes más se identifican con las opciones que hoy están sobre la mesa, ¿verdad? Pasemos a la cuarta placa que de alguna forma cierra este informe sobre la campaña electoral del 2024. Y tenemos... los temas, ¿no? Exacto. Por un lado, una placa con lo que se llama una nube de palabras, en este caso es un rectángulo, ¿verdad? ¿Con qué temas la ciudadanía cree que se deberían discutir en esta campaña electoral? La pregunta abierta, lo primero que surge, digamos, en la respuesta de la ciudadanía nos muestra esta nube. Aparece claramente seguridad, tomando el centro de la escena, de la imagen, pero otros temas como trabajo, enseñanza, economía y educación son, digamos, otros intereses sobre los cuales las personas dijeron que creen que esta campaña electoral debería abordar. Es una agenda clásica de temas. Es clásica, se viene repitiendo, ya lo hemos visto, de la seguridad arriba del todo, y además se repite con respecto a la campaña anterior. Exacto, eso es un dato interesante. Si vemos los datos y nos posamos ahora sobre la parte derecha de lo que es la placa, el gráfico ahora sí, nosotros le ofrecimos un conjunto de opciones sobre los cuales debían elegir. Y claramente seguridad, trabajo y economía son los 3 temas que obtienen el mayor porcentaje de menciones por parte de quienes respondieron a esta encuesta. Y tal cual mencionaba Natalia, son además temas que estuvieron muy presentes en la campaña electoral anterior, donde la ciudadanía decidió cambiar, decidió, bueno, depositar su confianza en un nuevo gobierno, en una nueva coalición de partidos políticos. Sin embargo, vuelven a estar... transcurrido 4 años de los 5 de esta administración, los temas parecen ser los mismos. Seguridad, recordemos que en la última campaña electoral fue muy importante.
trabajo, que también es un tema que bueno, es mencionado de importante manera, y la economía del país. Sí. Clarísimo. Bueno, le dejamos algunos insumos, ¿no? Como decimos siempre, a hacer los deberes entonces. Por supuesto. Que llevan adelante las campañas, a tener en cuenta todo esto. De alguna forma intentamos aportar desde la Oficina de Percepción Ciudadana, desde MBD Noticias, algunos datos que puedan enriquecer la discusión de un año que sin duda va a ser largo. Bien. Pero que esperamos sea acompañado de discusiones democráticas y constructivas. Bien, bueno, a ver si logramos cambiar esas expectativas tan negativas que hay. Gracias. Esperemos que sí. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que Dale. viene. Ya sigue Martín. Con dos comentarios antes de la pausa. En primer lugar, les contamos que luego de la emisión de una nota sobre el incumplimiento de la normativa de rotulado de alimentos, la agencia de publicidad de Danone se comunicó con la producción de este noticiero para señalar que en el informe se utilizó indebidamente una imagen de la marca Casancrem. MBD Noticias expresa que, tras chequear el material emitido, como lo establece la comunicación de Danone, la imagen utilizada no se ajustó al contenido del informe porque el producto no integra el listado de 2023 de la Intendencia de Montevideo, en que se detallan los comestibles que incumplen los decretos 272/018 y 34/021 sobre el rotulado. Así que digamos, el pedido de aclaración es válido y por eso hacemos justamente este comentario. Ahora un segundo comentario vinculado con nuestra programación de hoy. Estamos a punto de hacer una pausa. A la vuelta de este noticiero estará por la señal 6.2, porque en el 6.1 habrá transmisión del preolímpico que, como se sabe, está emitiendo desde el mes pasado, durante todo este verano, prácticamente TV Ciudad. Así que dos opciones: Deporte en 6.1 por aire y MBD Noticias en el 6.2 por aire, y además en todas las otras vías, YouTube y también la emisión por la web. Hacemos una pausa y venimos con más información. Aquí está el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Les contamos que la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay abrió una nueva línea de investigación sobre la organización liderada por Sebastián Marcet por el presunto delito de lavado de activos mediante bitcoins. Claro, porque en las últimas horas fue allanada una granja vinculada a esa actividad. Se conoce con esa expresión, granja, a las infraestructuras informáticas utilizadas para desarrollar la actividad vinculada a las criptomonedas. Y justamente esa granja era utilizada para lavar dinero y cobrar los envíos de cocaína hacia Europa. La nueva línea de investigación sobre el cártel encabezado por el uruguayo Sebastián Marcet, prófugo, y el paraguayo Miguel Insfrán, detenido en su país, se abrió después de que el fin de semana fuera apresado Rodrigo Emilio Montalva, mano derecha de ambos jefes en materia financiera. Después de su captura en la frontera entre Paraguay y Brasil, funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas realizaron allanamientos en varias de sus propiedades. En una de ellas, ubicada en la ciudad portuaria de Presidente Franco, se descubrió una granja de criptomonedas con 12 máquinas generadoras de Bitcoin y una computadora portátil en pleno funcionamiento mediante conexión irregular al sistema eléctrico. La información oficial indica que en el lugar llegaron a operar 300 máquinas, la mayoría de las cuales se habrían arruinado semanas atrás durante un incendio del cual quedaban vestigios en la finca allanada. El vocero de la Senada, Francisco Ayala, explicó que Montalva se encargaba de realizar inversiones y crear empresas con criptomonedas a fin de lavar el dinero proveniente del narcotráfico. Ayala señaló también que por las ventas de cocaína la organización de Marcet cobraba en parte con criptomonedas, de acuerdo con las investigaciones que ya venía realizando el Ministerio Público, que se respaldan a su vez en el intercambio de información con autoridades europeas y sudamericanas. Día de definiciones en materia de política exterior. Volvemos a la torre ejecutiva. Reaparece Julieta Núñez Tomás en la edición central de MBD Noticias. Así es, Martín, muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada. Como ya lo saben porque lo pudieron ver a lo largo del informativo, esta jornada se reunieron el presidente y varios de los ministros de este actual gobierno en el último año, porque el 2 de marzo se va a presentar el mandatario frente a la Asamblea General para hacer su discurso anual, su balance de gestión de 2023, y fue por eso que acordaron justamente cuáles son las líneas estratégicas
estratégicas a llevar adelante en este 2024 y que presentar ante la Asamblea General en el 2023. Escuchamos en vivo las palabras del ministro de Defensa, Javier García, y del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, pero también estuvo aquí haciendo sus declaraciones el canciller Omar Paganini, justo en una jornada en la que se ha hablado bastante de este tema, en particular de lo que tiene que ver con la situación de Venezuela. En esta jornada, el canciller Omar Paganini emitió un tuit en la red social X, un post en la red social X, en la que expresó que le iba a hacer un llamado a consulta al embajador en Venezuela por la situación que se ha dado en las últimas semanas, que tienen que ver con la proscripción de una de las principales contrincantes en las elecciones nacionales, una contrincante opositora. En esta instancia, Omar Paganini en su red social expresó que este llamado a consulta era para saber sobre los preocupantes acontecimientos que harían inviable la realización de elecciones libres, democráticas y competitivas en ese país. Si les parece, vamos a compartir los dichos de Omar Paganini, consultado sobre este tema justamente hace minutos nada más aquí en la Torre Ejecutiva. ¿Cuál es la preocupación que existe desde Cancillería? Bueno, la preocupación que existe desde todo el gobierno, perdón, es que había un proceso que apuntaba a una transición democrática en Venezuela, con el compromiso de unas elecciones que podían ser libres y competitivas, y de repente el principal dirigente opositor es inhabilitado, por lo cual se pone muy en duda todo el proceso y por lo tanto las esperanzas de que se cumpla con el Acuerdo de Barbados parece que se están derrumbando. Queremos entender bien la situación, informarnos más de los pormenores y por lo tanto se hace una acción diplomática que ya consiste en llamar en consulta al embajador. El embajador viene a Montevideo, da las explicaciones y nos podrá informar más en profundidad para eventuales acciones, pero ya el hecho de llamar en consulta es una señal de disconformidad. ¿Por qué se ha tomado este llamado en consultas con Venezuela y no con otros países también de América Latina que han tenido situaciones vinculadas a la ruptura institucional o situaciones de partidos únicos o regímenes totalitarios? Bueno, aquí lo que tenemos es una situación donde había un camino de transición democrática que se está interrumpiendo. Hay un hecho concreto que genera esto. Justamente ayer se votó con los votos del oficialismo una moción criticando la situación. El Frente Amplio no lo acompañó. Maía decía que, por ejemplo, ¿por qué no se critica también la situación en El Salvador? Bueno, El Salvador hubo elecciones libres, democráticas, con 3.000 observadores internacionales de todo tipo. La Corte Electoral Uruguaya mandó al doctor Corseñac, entre otros 3.000 funcionarios, observadores, y fue un acto que no tuvo observaciones desde el punto de vista de la transparencia. Después podrá gustarnos más o menos lo que políticamente uno puede opinar, pero el proceso es un proceso que no puede ponerse en duda de una transparencia eleccionaria. Y aquí sí tenemos proscripciones en un proceso que eventualmente se está frustrando. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de Brasil, donde hoy ha pasado de todo, comenzando por una serie de operaciones de la Policía Federal, 33 órdenes de allanamiento, varias órdenes de detención y otros operativos que han recaído, empezando por el expresidente Jair Bolsonaro y varios exministros y militares que participaron de su gobierno, todo esto por la sonada del 8 de enero del año pasado en Brasilia. El presidente Lula da Silva dijo que no tiene dudas que Bolsonaro estuvo detrás de todo esto, pero va a esperar que se pronuncie la justicia. Mientras, el general Hamilton Mourão, hoy senador y ex vicepresidente, llamó a las Fuerzas Armadas a no dejarse dominar por esta situación legal de la justicia y llamó a manifestarse en forma pacífica porque entiende que esto es una persecución. Por otra parte, hoy también fue detenido el presidente del Partido Liberal, al cual pertenece Bolsonaro, hablamos de Valdemar Costa Neto, porque también se le encontraron armas sin documentos en su casa. Todo esto como parte de un operativo que comenzó esta mañana y donde todos los involucrados tuvieron que entregar sus pasaportes porque no se pueden ir del país hasta tanto terminen las investigaciones.
La Policía Federal de Brasil desplegó este jueves de mañana un operativo que apunta al expresidente Jair Bolsonaro, así como a exministros y militares de alto rango por intentar un golpe de Estado que mantuviera en el poder al líder ultraderechista. El 8 de enero de 2023, una semana después de que Lula da Silva asumiera el poder, miles de personas coparon las oficinas de los tres poderes del Estado en Brasilia, buscando derrocar al mandatario y habilitar el regreso de Bolsonaro al poder. La intentona fue contenida y rápidamente surgieron las primeras señales de la participación de elementos de la policía, de las Fuerzas Armadas y el propio Bolsonaro en la violenta conspiración. Con la intervención de este jueves, la investigación llega a su fase final. En este contexto, el juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal ordenó que Bolsonaro entregue su pasaporte para evitar que abandone el país y le prohibió mantener contacto con otros investigados. Los agentes policiales ejecutaron 33 órdenes de allanamiento, 4 de prisión preventiva e impusieron 48 medidas cautelares a los sospechosos. De acuerdo con el diario O Globo, los detenidos son Felipe Martins, un estrecho asesor de Bolsonaro durante su mandato, los coroneles del ejército Marcelo Cámara y Bernardo Correa Neto y Rafael Martins, mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército. La violencia sigue presente en Ecuador y hoy fue asesinada una concejal del Partido Revolución Ciudadana que pertenece al expresidente Rafael Correa, agregando un nuevo nombre, un nuevo número a esa lista de asesinados que existe en Ecuador por estos días vinculados al mundo de la política. Recordemos que desde candidatos presidenciales como Fernando Villavicencio hasta gobernadores, alcaldes y otras figuras políticas murieron justamente en el marco de la situación de violencia que vive el país. Además, la policía ecuatoriana volvió a incautar en Guayaquil 111 cartuchos de dinamita en poder de un grupo delictivo de los que forman parte justamente o de los que fueron nominados como terroristas por el gobierno de Noboa, unos 22, a partir de la declaración del estado de guerra interno. Diana Estefanía Carnero Elizalde, de 29 años y concejal del Cantón Naranjal en la provincia de Guayas por el Partido Revolución Ciudadana del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, fue asesinada de 2 tiros en la cabeza por sicarios que se desplazaban en moto. La mujer se encontraba fuera de su domicilio haciendo fotos y videos del estado de las calles cuando fue atacada, según fuentes policiales, y a pesar de que fue auxiliada y trasladada hasta un hospital cercano, los médicos no pudieron salvar su vida, mientras el personal de criminalística explicó que los tiros fueron directos a la cabeza y que se continúa recabando indicios para la investigación. El crimen de la concejal se suma a otras muertes de dirigentes políticos, gobernadores, alcaldes e incluso candidatos a la presidencia del país, enmarcados en la ola de violencia que vive Ecuador desde hace meses y que ha motivado un estado de guerra interno decretado por las autoridades para hacer frente a la guerra que mantienen las bandas del narcotráfico, la delincuencia organizada y el sicariato de figuras públicas. Mientras tanto, militares ecuatorianos hallaron al menos 111 cartuchos de dinamita y 4 de pentolita durante una intervención realizada en la madrugada de este jueves en un complejo de departamentos en el sur de la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, sector en el que operarían miembros del grupo delictivo Los Lobos, una de las 22 bandas declaradas terroristas por el gobierno ecuatoriano. Y ahora vamos a hablar de la Argentina, de las tantas cosas que están pasando. Primero que nada, decir que de última hora, las lluvias y una serie de situaciones climáticas se dieron en las últimas horas en Buenos Aires, generando un verdadero caos en la capital federal, sobre todo, donde se veían autos flotando, calles inundadas, miles de usuarios sin luz, incluso Aeroparque ha tenido muchos problemas con el fluido eléctrico a partir de las lluvias que han caído sobre la ciudad. Pero lo más grave fue el derrumbe de un edificio en el barrio de Caballito que ha dejado por el momento 2 personas muertas, 11 que fueron rescatadas entre las ruinas de un edificio que se derrumbó en el contexto de esta tormenta que estuvo azotando precisamente a la capital argentina. Pero nos vamos a detener ahora en un proyecto presentado por el partido de Milei el 5 de febrero que tiene que ver con eliminar la ley aprobada en la República Argentina para la interrupción voluntaria del embarazo, o la ley del aborto, como se le conoce
conoce también, a partir de una decisión de un grupo de legisladores, aunque hay contradicciones dentro de La Libertad Avanza sobre quiénes firmaron o no precisamente ese petitorio que fue presentado ante el Congreso argentino para derogar una ley que había generado una lucha muy importante en los últimos años y que había tenido muchas vueltas y que finalmente fue aprobada, pero que parece que ahora un sector del gobierno argentino quiere derogar. El primer artículo del proyecto presentado deroga la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, que despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación. El segundo artículo aumenta las penas de prisión, que actualmente son de 3 meses a 1 año, a de 1 a 4 años para quien causara el aborto con consentimiento de la mujer. La pena se elevará a 6 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. También plantea penas para los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos y quienes serán inhabilitados por el doble de tiempo que de condena si abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperen a causarlo. El texto fue redactado por Rocío Bonacci, diputada de 27 años, electa por la provincia de Santa Fe, y lleva la firma del jefe de la bancada libertaria, Oscar Sago, el de la diputada cosplayer y militante antiaborto, Lilia Lemoine, y de Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo y Manuel Quintar. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, volvemos a nuestro país. Les contamos que desde el 1 de febrero el sistema de salud aplicó 16.500 dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 a población de riesgo. Y la ministra de Salud Pública, Karina Rando, descartó que haya un rebrote en el país. De hecho, dijo que hay menos casos en este momento que en el mismo momento del año anterior. Y también aclaró que a través de la página web del ministerio se puede acceder al listado de los vacunatorios con sus correspondientes horarios. Lo que tiene importante es que es una dosis de refuerzo para todas aquellas personas que tengan indicación según la Comisión Nacional Asesora de Vacunación. Y esas personas son todos aquellos ciudadanos mayores de 70 años, aquellos mayores de 50 que tengan comorbilidades, es decir, que tengan enfermedades crónicas coexistentes, y menores de 50 años tienen que ser con indicación médica por alguna enfermedad que le genere inmunodepresión. El resto de la población no hay recomendación de vacunarse. ¿Por qué? Porque ya la mayoría tiene inmunidad o porque tuvo la enfermedad previa o porque se vacunó previamente, y además están en grupos de riesgo que son grupos de menor riesgo. Es decir, si adquieren la enfermedad, si adquieren el COVID, lo van a adquirir con una intensidad menor, con riesgo muy bajo, y por lo tanto no se recomienda la vacunación para toda la población. Otro asunto, les contamos que a partir del primer semestre de este año, la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República ofrecerá una nueva carrera, la carrera que conduce a la licenciatura en biotecnología. Ya están abiertas las inscripciones para esta nueva opción de estudios de grado que tiene una duración de 4 años y se puede cursar en Montevideo, en Salto y en Paysandú. El licenciado en biotecnología será un profesional con conocimientos en los fundamentos de los procesos biotecnológicos y capacidad para insertarse en empresas del uso de conocimiento o generar un nuevo emprendimiento. El egresado podrá desarrollar su actividad en diversas áreas productivas tales como salud humana y animal, agricultura, ecología, industrias de bioprocesos y protección del ambiente, entre otras. Esto incluye varias facultades. Como ustedes saben, está la Facultad de Ciencia, Facultad de Química, Facultad de Ingeniería, Agronomía, Veterinaria, Arquitectura, y además se suma o se incorpora el CENUR Litoral Norte, que es Salto y Paysandú. Entonces, en un esfuerzo común, estas áreas, digamos, estos servicios especializados en distintas áreas, de hacer en este esfuerzo de hacer una formación justamente como es la biotecnología, ¿no? Multidisciplinaria, y que tiene tantos campos de aplicación tan diversos vinculados a distintas formas de producción o de interés de aplicaciones muy variadas para el país. Para cursar esta licenciatura hay 3 puertas de entrada, que son Facultad de Química, Facultad de Ciencias y el CENUR en Salto y Paysandú. Las inscripciones se hacen vía web y
Y bueno, así que son generales, por más que la facultad centralice la inscripción, bueno, después van a ser cada una en el lugar que ellos optaron para cursar, que les venga más cómodo. Bueno, y se desarrolló el acto de cierre del programa Escuelas de Verano y según la directora general de Educación Inicial y Primaria, Olga de las Heras, este año la iniciativa tuvo 96% de asistencia. Y durante esa actividad se anunció que este año 5 jardines de infantes y 3 escuelas van a pasar a ser de tiempo completo en los departamentos de Montevideo, Salto y 33. Satisfechos con una población importante de niños y además con una asistencia a nivel país de un 96% cubrimos de asistencia de escuelas de verano. O sea que realmente cumplimos con las metas y bueno, vamos a seguir apostando a este programa porque realmente lo quieren los docentes, las familias, las comunidades. Y bueno, y sobre todo los niños disfrutan muchísimo. Superaron, digo yo, las expectativas en cuanto a los proyectos a realizar. Fueron proyectos un poco, cada vez como que se van acercando más al objetivo de lo que lo que se espera y lo que espera la población, ¿no? La población, inclusive una mamá, como testimonio decía hoy que realmente a ella le había ayudado mucho que su niño estuviera en época vacacional, cuidado, estar en una escuela. Y de otra manera, ¿no? No es lo cotidiano del año, sino que el niño ya viene de otra forma a trabajar. A nosotros nos dio muy buen resultado, ahora estamos esperando mañana, es el cierre definitivo con los maestros, mañana los maestros se reúnen, no vienen los niños culminan el día de hoy. Y mañana ellos presentan el informe final de las cuestiones que lo que fue realmente positivo, de lo que tendríamos que seguir trabajando o de alguna propuesta innovadora que pueden proponer. Más de la educación, la presidenta del CODICEN de la ANEP, Virginia Cáceres, dijo que la semana que viene se reunirá con autoridades de colegios privados debido al reciente cierre de 4 instituciones. Y transmitió tranquilidad a las familias porque asegura que las escuelas públicas están abiertas para recibir a niñas y niños. Desde la administración pública podemos transmitirle a las familias es la tranquilidad de que más allá de que el colegio privado donde concurran sus hijos cierre, la educación pública está de puertas abiertas para recibir a todos los niños que sean necesarios en el caso de que las familias quieran traerlos a una escuela o a un centro de educación media. Ese es el rol de la educación pública, garantizarles a todos la tranquilidad de que van a tener su lugar y eso es lo que nosotros estamos haciendo en estos días, en situaciones que además exceden las cuestiones educativas y que también pasan por cuestiones comerciales y que nosotros allí no tenemos mucho que aportar, digamos. Nosotros, de nuevo, yo siempre repito esto porque me parece que a veces perdemos un poco la perspectiva de lo que pasó durante la pandemia. Nosotros tuvimos años en donde no hubo asistencia a clases y que en los centros educativos privados cambió la modalidad en cómo algunos padres aportaban sus cuotas. Eso, por supuesto, que debe haber generado impactos económicos que deben de estar siendo difíciles de afrontar. Entonces, por supuesto que la baja de la natalidad más el impacto de la pandemia, lo que tiene que ver con lo económico, intuyo que es uno de los factores que está impactando en estas decisiones. En enero comenzó la entrega de útiles escolares del Fondo Social de la Construcción, beneficio que es exclusivo para aportantes, quienes pueden obtener un kit por familia. Atención a las personas interesadas porque en Montevideo la entrega será hasta el 2 de marzo, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. El año pasado llegamos a entregar 32.000 útiles en todo el país. En cuanto a los requisitos, Molina expresó que lo imprescindible es tener el aporte vigente al Fondo Social de la Construcción. La entrega de útiles lo que tiene de bueno es que ese beneficio, el único beneficio que tiene el Fondo Social, que puede ser un recibo del año anterior, o sea que cualquier recibo que tenga de enero del 2023 a la fecha es válido, siempre teniendo en cuenta que tenga el aporte al Fondo Social de la Construcción, ¿no? Para acceder al beneficio no es necesario que las personas estén afiliadas al ZUNCA. Esto, por supuesto, no es algo que venga de arriba, fue un logro, una lucha que tuvieron los trabajadores en el 93, famosa huelga que hubo en el 93, y bueno, gracias a eso tuvimos que salir de alguna manera de ese lío que teníamos, y bueno, ahí salió el famoso es el hijo, la verdad, porque es un hijo esto, ¿no? El Fondo Social de la Construcción hacia ahí, de la lucha.
Bueno, nos vamos y por supuesto repasamos los esperados datos del tiempo antes de irnos, sobre todo teniendo en cuenta que mañana y pasado es el desfile de llamadas, así que hay mucha gente atenta a este pronóstico. Y eso entronca con el comienzo de la semana de carnaval, que también van a generar mucha actividad. Empezamos por lo previsto para mañana en Montevideo y área metropolitana. Nati. Mañana viernes 9 de febrero va a estar nuboso, pero hay sobre todo en la tarde probabilidad de lluvia, alguna probable tormenta, pero bueno, habrá que ir actualizando esa información. 24 grados la mínima, 31 la máxima. También nuboso con precipitaciones y tormentas durante todo el día. Se espera que esté el sábado 10 de febrero e incluso se anuncia que puede haber nieblas sobre las últimas horas del día. La mínima para ese día en Capital y cercanías, 23 grados, la máxima 25. Qué pegaditas, ¿no? Sí, sí, y baja la temperatura máxima claramente. Baja la máxima el domingo 11 de febrero también, 22 la mínima, 25 la máxima, va a estar nuboso. Hay probabilidad de lluvias, pero pasó a probabilidad media. Ayer era una probabilidad alta, así que el pronóstico se va actualizando. Hay que estar siguiéndolo, son días de bastante inestabilidad. Da la sensación de que, por lo menos en las últimas actualizaciones, la de hoy y la de ayer a esta hora, Inumet ha ido pronosticando mejores condiciones para el comienzo de la semana de carnaval, lo que festeja particularmente Natalia Nogués. Sí, porque me voy de licencia. Eso mismo le queríamos decir. Al este. Claro. Así que bueno, esperemos que acompañen un poquito las condiciones del tiempo. Buenas vacaciones, Nati. Muchas gracias. Estarás muy bien representada. Sí, por claro. Julieta Núñez Tomás, que ya se prepara para estar en la co-conducción desde Va a estar Julieta, ya viene y ya se apronta para estar en la conducción. Y bueno, nada, los voy a extrañar igual. Yo siempre los extraño. Hasta la vuelta, Nati, y a ustedes hasta mañana. Bueno, y quédense porque ya viene lo mejor de la OB y Mira Montevideo. Que pasen bien. Hasta la vuelta.